Buenas, buenas. Esta es la tutoría correspondiente a semana 7. En esta vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales de orden superior, algunos conceptos importantes para poder trabajarlas y algunos métodos de solución. Vamos a empezar. Vamos a empezar con un repaso. Vamos a diferenciar nuevamente el concepto de grado y orden de una ecuación diferencial. El orden es la derivada más alta de la ecuación. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un- una séptima derivada, una duodécima y una segunda. Así que el orden es 12 en este caso. Simplemente voy a cambiar un segundo aquí el color del pointer. Listo. Ahora, con esta otra notación podemos ver nuevamente que es fácil de identificar que la derivada más alta es esta acá. Es una tercera derivada. Así que el orden es 3. Ahora, el grado es el exponente de la derivada de mayor orden. Así que en contraste con el anterior, no es el mayor exponente, sino primero hay que buscar la derivada de mayor orden y el exponente que tenga esta será el grado. Así que por ejemplo, en este caso, si vemos todas tienen exponente 1, así que es muy sencillo de sacar. Pero si tuviéramos un caso como este, entonces sería n el grado de esta ecuación. Como mencioné, aquí no hay nada, entonces es de primer grado. En esta otra tenemos un y derivado 3 veces, un y derivado 2 veces al cuadrado más y prima. Entonces en este caso el grado sería 1, porque la derivada de mayor orden tiene un exponente a la 1, primer grado. Ok, ahora vamos a ver bastantes conceptos seguidos y después vamos a hacer práctica para poder digerirlos. Así que lo primero que nos dicen es que vamos a trabajar con ecuaciones lineales de orden superior. Este lineales es muy importante. Lo que me dice es que a pesar de que yo tenga derivadas de orden superior, es decir, un y derivado 5 veces, o en otra notación, ¿cómo sería? Sería acá, de x5 por ejemplo. eh, el exponente siempre va a ser 1, o sea, acá va a haber un 1. Entonces me definen de forma matemática que la ecuación va a tener una forma tal que tiene estas funciones de acá, que vamos a llamar coeficientes. Tiene coeficientes que dependen de la variable independiente, multiplicando a la función con sus diferentes derivadas. Entonces, como pueden ver, tenemos el, una derivada a la n a menos 1, y hasta llegar a y'. O sea, esto quiere decir que eh, tenemos los diferentes órdenes. Perdón, tenemos un orden, pero también tenemos todas las derivadas menores. En caso de que no esté una, se podría decir que es porque el coeficiente es cero, si fuera el caso. Ahora, además tenemos una función que depende de x al lado derecho, o sea, todo esto es igual a un f de x. Al igual que estas funciones que son dependientes de x, es decir, no calzaría en una definición como esta un logaritmo natural de y por y', por ejemplo. Ya esto haría que no sea parte de la definición que estamos dando. Tendría que ser un logaritmo natural de x. Ahí estaría bien, porque este sería el coeficiente. En este caso, este sería el a1, si fuera el caso en el que solo tenemos, bueno, todo depende de cuál sea la cantidad de derivadas que tenemos. Ahora, si todas las a, o sea, todos los coeficientes son constantes, se dice que la ecuación es de coeficientes constantes. Y si por lo contrario tenemos funciones que dependen de x,
Entonces se dice que es de coeficientes variables. Más adelante vamos a ver que existen métodos para solucionar ambos. Ahora, vamos a introducir un concepto que ayuda mucho a la hora de acomodar las ecuaciones, que es el operador D. Este operador D, como podemos ver aquí, en esta igualdad, básicamente lo que hace es derivar. O sea, es un operador que lo que yo le meta aquí en los paréntesis, me lo deriva. Y es muy versátil, ya que por ejemplo, como podemos ver aquí, D a la NF de F es lo mismo que F eh, con su enésima derivada, derivada de su enésima. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un D a la 5, aquí va a estar derivada a la 5. Y lo otro que podemos ver acá es que si está a la 0, significa que no está derivado. Entonces simplemente sería esto acá, igual a como está abajo. Eh, Aquí habla un poco de la notación, que se puede escribir de esta manera, con o sin paréntesis, al igual que cuando está elevado a la n. Simplemente cuestión de gustos. Ahora, vamos a definir un nuevo concepto. Este es el de polinomio característico. ¿A qué se refiere con esto? Esto significa que yo tomo la ecuación. Esta es la misma forma que vimos hace un segundo de la ecuación. La tomo y en donde están estas derivadas lo sustituyo por un r, que esta va a ser una variable, podríamos decir, intermediaria. O sea, cuando vamos al método de resolución se va a entender mejor, pero básicamente es una variable que se usa solo para obtener unas respuestas que nos van a ayudar a resolver esta ecuación original. Así que es intermediaria. Ahora, lo que se hace es pasar de derivadas a exponentes. Es decir, si yo tengo un y prima prima, cuando yo pase a mi polinomio característico voy a tener un r al cuadrado. Eso es todo. Es así de sencillo. Yo llego y tomo la y que tenga arriba y la sustituyo por una variable elevada a su derivada. Más adelante vamos a ver ejemplos. Entonces, vamos a... eh, dice, determine el orden y si los coeficientes son constantes o variables. Entonces aquí, el orden es fácil de determinar. Es de orden 3 porque esta es la mayor cantidad de la derivada de mayor orden, valga la redundancia. Y es coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque todas estas funcioncitas que están acompañando a la Q son números, no dependen de t en este caso, que t es la variable independiente. Y ahora, en estos tres ejercicios de acá, lo que hay que hacer es pasarlo a la otra notación. A la otra notación, o sea, pasar de d a y. Entonces, en este caso me están diciendo que es un d al cuadrado, aquí es un d y aquí es un d al cero. Entonces, esta es la notación. Ponemos las paréntesis y ponemos y afuera. No significa que esté multiplicando, sino que está en términos de y. Así que a la hora de pasarlo, lo que voy a obtener es un y prima prima más 4y prima más 4y más 4y. Recordemos que d a la 0 de y es igual a y, es decir, sin derivar. Ahora, ahorita pongo la respuesta ya de la presentación. En esta me piden pasar a la otra notación, entonces sería muy fácil. Aquí sería 4 d a la 4 más d a la 0, que es igual a... bueno, esto de este lado ya está en términos de x, excepto esta. Entonces la paso a restar, más bien, y me quedaría menos 8 d a la 3 más d a la 0. Entonces lo que se hace en este caso es tomar el paréntesis, poner 4 d a la 4 menos 8 d a la 3 menos 1, no, más 1, perdón, más 1, que sería el de este y.
y pongo el término y afuera. Entonces así ya queda claro que todo esto está en términos de d con respecto a y. Y la de abajo igual, si gusta pausa el video e intenta resolverla antes de que ponga la respuesta. Pues como pueden ver, tenemos el y al cuadrado más 4y' más 4y. Este y no se puede olvidar. Al igual que aquí, este 1 va solo, pero no significa que no vaya ninguna y, significa que va sin derivar. Y la respuesta a esta la pueden comprobar, es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Ya casi terminamos con la teoría. En este caso vamos a ver lo que es independencia lineal. ¿A qué se refiere con independencia lineal? Dos funciones son linealmente independientes, dos o más funciones son linealmente independientes. Si la única combinación lineal de ellas que da cero es la combinación lineal trivial. O sea, está acá. Esta es la combinación lineal trivial. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos y1 hasta yn. Estas son las funciones que estamos discutiendo. Entonces pongamos, por ejemplo, que y1 es logaritmo natural de x y y2 es x a la 3. Entonces, si yo las tengo de esta manera, c1 por logaritmo natural de x más c2 por x a la 3 igual a 0, yo sé, yo sé que tanto esta función y esta función entre sí, porque este concepto de independencia lineal corresponde a cómo se relacionan dos funciones o más. Es decir, una función por sí misma no puede ser linealmente independiente, ya que no tenemos con respecto a qué. Entonces, en este caso, la única manera de que esta ecuación se cumpla, eh, utilizando solo las constantes, por supuesto, sería que sean cero, es decir, la combinación lineal trivial. Entonces, si yo tengo otro caso en el que eh, y1 sea 5x3, aquí ya cambia la cosa, porque si tenemos c1, eh, perdón, c1 por 5x3 más c2x3 igual a 0, ya aquí no es necesario que c1 y c2 sean 0, se puede lograr este 0, eh, utilizando otros coeficientes. Por ejemplo, podemos poner c1 igual a 1 y c2 igual a menos 5. Entonces ya con eso ustedes pueden comprobar que esto va a dar 5x a la 3 y esto va a dar menos 5x a la 3 y listo, da 0. Entonces básicamente ese es el concepto de independencia lineal. Ahora, esto es muy fácil de ver cuando son dos funciones y son claramente diferentes, pero en el caso de que sean muchísimas funciones o que sean más complejas, se puede utilizar un criterio que involucra este concepto del Wronskiano. El Wronskiano es un determinante del tamaño n por n, donde n son la cantidad de funciones, donde yo lo acomodo así. Pongo todas las funciones hacia la derecha, digamos en el caso que yo tenía antes del logaritmo natural de x y x a la 3, las acomodo así. Como son dos funciones, me va a quedar un determinante de 2 por 2. Cuando yo quiero solucionar esto, entonces lo que hago es, como podemos ver en la definición, ir derivando hacia abajo. Entonces, por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x y la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. Entonces ya, este sería mi Wronskiano. Y lo que hago es simplemente resolver esta determinante, que sería esto por esto menos esto por esto. Cabe resaltar que si no se acuerda muy bien de cómo
resolver determinantes. Por lo general el curso no exceden determinantes de 3 por 3, difícilmente va a llegar a ver una 4 por 4, pero es bueno tener el conocimiento por aquello. Pero es importante que lo repase. Esto es un tema de álgebra lineal. Igual más adelante hago un par de ejemplos en donde se puede comprobar cómo funciona. Ahora, el teorema lo que me dice, lo que me relaciona el Grunskiano con la independencia lineal, es que si yo tengo varias funciones y les calculo el Grunskiano, estas funciones son linealmente independientes si y solo si ese Grunskiano no es cero. Así que cuando yo calculo el Grunskiano, si me da cualquier cosa diferente de cero, significa que es linealmente independiente. Ahora, ¿por qué me interesa que algo sea linealmente independiente? Ya casi lo vamos a ver. Este teorema me dice que si yo tengo una ecuación lineal de orden n y y sub n soluciones, es decir, si tengo de orden 3, tengo 3 soluciones, son soluciones particulares, linealmente independientes, o sea que estas soluciones de aquí sean linealmente independientes y particulares. Aquí es donde entra el concepto de linealmente independiente. Entonces la solución general de la ecuación es... Entonces, por ejemplo, a mí me dan una ecuación cualquiera, una ecuación diferencial, y me dicen, tengo, esta es de orden 3, y me dicen, y1, y2 y y3 son soluciones particulares. Entonces yo puedo concluir, gracias a este teorema, que la solución general va a ser igual a esta expresión de acá. Es decir, las tres soluciones particulares que me dieron multiplicados por coeficientes que no tengo que saber necesariamente, porque como ya sabemos las soluciones generales quedan en términos de constantes. Entonces estas serían las constantes. Pero la única condición para que eso se me cumpla es que esas soluciones y1, y2 y y3 en el caso que puse sean particulares y linealmente independientes. Esto más adelante se va a ampliar porque ya vamos a ver cómo obtener esas soluciones, no que me las den, pero un paso a la vez. Ahora, este teorema de acá adelante lo que me dice es que si yo tengo una ecuación lineal de orden 2, aquí podemos determinar el orden, igual a 0, es decir, f de x igual a 0, y me dan una solución particular que no sea 0, o sea, tengo un y sub 1 diferente de 0 y me dicen con certeza, esto es una solución particular, yo puedo encontrar la segunda solución particular utilizando esta fórmula de acá. Ahora, quiero recalcar que en este caso que me están dando de orden 2 solo van a existir dos soluciones por la misma razón que me están diciendo anteriormente, que la cantidad de soluciones depende del orden de la ecuación. Entonces, nuevamente, con esta fórmula de acá, voy a llegar a una segunda solución particular que va a ser linealmente independiente de y sub 1. Esto quiere decir que si yo tengo una ecuación y ya me dan y1 y yo saco el y2 con esta fórmula, entonces yo puedo concluir que la ecuación, que la solución general va a ser c1y1 más c2y2, donde y1 me lo dieron y y2 lo calculé yo con esa fórmula. Eso es un tipo de ejercicio en el que me dan una solución particular y me piden la solución general. Y para llegar a eso tengo que encontrar la otra solución particular. Ahora, estos ejercicios consisten en determinar la independencia lineal de estas tres funciones. Para hacer esto vamos a utilizar el Grunskiano. Entonces, si el Grunskiano es diferente de 0, son linealmente independientes. Esta es la forma del Grunskiano. Y así se resuelve un determinante 3 por 3. Vamos a explicarlo un poco. Me están diciendo que un determinante 3 por 3 se puede resolver mediante tres determinantes 2 por 2.
Entonces, lo que yo hago es, para este primero, trazo una línea aquí, en la primera columna, una línea aquí, en la primera fila, y veo que se me cruzan en A, entonces lo pongo A. Y lo que me queda, lo hago determinante, que sería esto acá. Y para los mismos para los otros hago lo mismo. Sin embargo, aquí hay una particularidad, que el segundo siempre lleva este menos. Y es muy importante porque es muy común olvidarlo. Entonces, para el segundo, cruzamos la columna 2 y siempre la fila 1. Entonces, se me cruza en el B, lo pongo, no olvidar el menos. Y hago un determinante con lo que me queda, que sería D, F, G e I, como dice aquí. Y para el C hago lo mismo. Tacho la tercera columna, la primera fila, se me cruza en C, que sería este de aquí, y hago un determinante de este con este. Y estos determinantes 2 por 2 son muy fáciles, porque simplemente en este caso sería E por I menos F por H. O en este caso sería D por I menos G por F. Y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a resolverlo. Ahora, el punto con el Grunskiano es que hay que plantearlo primero. ¿Esto por qué? Porque, como dije anteriormente, se plantea con las derivadas. Entonces, este es 3 por 3. Entonces vengo y pongo las tres funciones que quiero determinar si son linealmente independientes. Entonces pongo el 1, pongo el coseno y pongo el seno. Ahora, en la siguiente fila, lo que va a poner son las derivadas de cada una. Así que la derivada de una constante es 0. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de seno es coseno. Ahora, en la que sigue voy a derivar dos veces la primera. O lo que es lo mismo, derivar la fila anterior. Entonces la derivada de 0, 0. La derivada de menos seno es menos coseno, porque la derivada de seno es coseno y arrastro el menos. Y ahora la derivada de coseno es menos seno, como vimos anteriormente. Y ya, ahí queda planteado mi Grunskiano y simplemente es de resolver. Acá, si quieren, pueden comprobar con más tiempo que efectivamente el Grunskiano me da 1. Si no lo ven, aquí se me dan los menos y me queda seno al cuadrado. Aquí se me dan los menos y me queda más coseno al cuadrado. Todo esto con estos paréntesis cuadrados. Menos 0. Si pueden ver, aquí se multiplica por 0 aquí y por aquí. Entonces esto es 0. Más nuevamente 0. ¿Ven? Se van los dos. 0. Y por relaciones trigonométricas, seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre me da 1. Esto es una relación muy sencilla que dice que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, perdón, es igual a 1. Esa es la identidad trigonométrica, que la pueden buscar y buscar su comprobación. Y se multiplica todo por 1, así que es 1. Y efectivamente son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque el Grunskiano es diferente de 0. Entonces puedo concluir eso. Ahora con estas funciones voy a ir un poco más rápido porque ya quedó claro el procedimiento. Planteo esto donde van sus derivadas. Esta es constante porque es Euler a la t. Y Euler a la t no cambia mucho. Aquí lo único que se hace es ir multiplicando por el 2 que me va arrastrando la regla de la cadena. Y planteo esta ecuación que nuevamente es de utilizar el método que expliqué anteriormente. Tacho este, me queda el 6 que es este de aquí. Y saco el determinante este de lo que se me queda. Y luego tacho este, me queda el 2 Euler a la t, que es este de aquí. Saco el determinante de los que quedan. Y luego tacho este y tacho este, me queda el menos 5 Euler a la 2t, que es este de aquí. Y los otros son los determinantes. Nuevamente, como pueden ver, esta constante aquí me facilita mucho las cosas porque esto me queda 0, esto me queda 0, y me hace 0 toda la expresión, igual aquí. Así que al final solo tengo que calcular aquí adelante. Al simplificar al máximo me queda esto, menos 120 Euler a la 3t, que es diferente de 0, nuevamente. Aquí simplemente se comprobó utilizando software, pero es lo mismo que realizarlo a mano.
Y bueno, podemos concluir que son linealmente independientes, ya que el Gaussiano es diferente de cero. Ahora, vamos a utilizar el otro teorema que vimos, el que consiste en que si yo tengo una ecuación lineal de segundo orden, que puedo ver el orden aquí, y tengo la primera solución particular, yo puedo sacar la segunda solución particular, que este es el teorema de aquí que estoy mencionando. Entonces, como pueden ver, lo primero que hay que hacer es identificar estos coeficientes. Entonces, a sub 0 es el coeficiente de la derivada de mayor orden. Entonces, aquí hay un 1. Aquí hay un truco, que es que W' no está. Entonces se puede decir que este A1, que es el que lo acompaña, es cero, y por eso no está. Y el A sub 2 es el 81, que está aquí. Como pueden ver, cumple la condición, que es que está igualada a cero, y ya tengo la primera solución. Así que simplemente planteo con esta fórmula, sustituyo. Aquí antes de plantearlo lo que hice fue solucionar esta pequeña parte de aquí, para que la integral no se viera tan abultada cuando la sustituya. Como A1 es cero, entonces me queda integral de cero, que sería lo mismo que Euler a la c. Y esto se puede cambiar por una constante si fuera el caso. Entonces cuando yo planteo la integral, me queda que saque la integral de 1 coseno al cuadrado de 9 a la x. ¿Por qué? Porque la constante me sale de la integral. Que al buscar en la tabla es una integral directa. Este 9 nada más es necesario sacarlo, pero en la tabla de integrales también se puede ver. Distribuimos para que quede más ordenado. Aquí, hacemos que C1 sea igual a Euler a la C entre 9, por eso la ponemos aquí. Y decimos que C2 es igual a C1 por este C2 momentáneo. O sea, lo que hice fue reescribirlo con el mismo nombre, pero es la misma constante. Y entonces me queda así. Esto de las constantes, como ya lo hemos discutido anteriormente, es muy relativo. No es necesario mantener un nombre distinto. Al fin y al cabo, Euler a la C entre 9 es una constante que igual voy a tener que averiguar, si fuera el caso, con condiciones iniciales o lo que sea. Entonces puedo reescribirlo todo como una sola constante. No es necesario mantener toda la expresión. Si al fin y al cabo cuando yo averiguo esta C, puedo simplificar o dejarlo en términos numéricos. Lo único que hice aquí fue pasar el tangente a su expresión seno entre coseno, para que se me cancelaran los cosenos y me quedara en términos de seno. Y listo, esta sería la segunda solución del, de la ecuación inicial, a partir de la primera. Y exactamente lo mismo se hace aquí. Identifico cuáles son los A sub 0, sub 1, sub 2 y sustituyo en la fórmula. Me queda esto. Al simplificar me queda así. Y listo. Ya con eso, acá no lo escribí, pero bueno. Se puede escribir que T2 sub 2 es igual a eso. Y listo, saqué una solución después de partir de la otra. Exactamente lo mismo con esta. En este caso estas y mayúsculas son la variable dependiente. Aquí son las s son las variables independientes. Al resolver me queda esto acá. Simplifico. Me queda, como pueden ver, esto es sencillo resolver esta integral de aquí arriba, ya que me queda Euler a la menos integral de 1 entre s de ds, que esto es igual a Euler a la menos logaritmo natural de s más constante, que esto es igual a Euler menos logaritmo natural de s por Euler a la s, perdón, a la c, que esto es igual a s a la menos 1 por una constante, que en este caso le puse c1.
Así que este es la menos 1 es el que pasa aquí abajo. Esta es la constante que sale. Y simplemente resuelvo eso. En este caso, para resolver lo que hice fue meterla en Wolfram. Si gustan, sería una buena práctica que realicen la integral a mano. Y si no están seguros, me consultan y con mucho gusto le ayudo. Ahora, al plantear la solución de esto, nuevamente, no dejar botada la segunda constante. La primera sale esta integral de acá arriba, de Euler a la 1, a sub 1 entre a sub 0, perdón. Y la segunda constante sale esta integral más grande, la que absorbe esa primera. Ahora simplifico lo más que puedo y esta sería la solución. Para solucionar esto lo que usé fue trigonometría. Eh, Nuevamente lo que hice fue pasar el tangente a su forma seno entre coseno, se me cancela el coseno este con este y me queda simplemente cero. Es el mismo truco del ejercicio anterior. Ahora, si queda alguna duda con este tema de linealmente independiente, del Wronskiano o de cómo sacar una segunda solución a partir de la primera, por favor me escribe. Ahora vamos a cambiar de tema. El tema que sigue es ecuaciones linealmente homogéneas. Así que una ecuación lineal tal que se exprese de esta manera, como lo vimos anteriormente con el de igual a f de x, puede resolverse en dos etapas. La primera etapa de resolución es igualarla a cero, es decir, quitar este f de x y igualarlo a cero, que es lo que vamos a ver en este momento. Y luego vamos a ver eh, cómo resolverlo para tener la solución completa. Este f de x es un poco... lleva más trabajo para resolver la ecuación cuando f de x es diferente de cero. Así que vamos a primero aprender a resolverlas con esto igual a cero y luego vamos a aprender qué es lo que faltaría, porque es un método acumulativo, es decir, primero resolvemos esto y después resolvemos tomando en cuenta f de x y las dos soluciones juntas me dan la solución general de esta ecuación. Pero con el tiempo vamos a ver. Ahora, me dicen que una ecuación diferencial lineal homogénea es una de la forma. Ya sabemos, este D representa exactamente esto mismo, pero lo que la hace homogénea es que es igual a cero. Esto es muy importante. Es igual a cero. Ahora, ¿cómo la solucionamos? Entonces, vamos a trabajar por ahora con este polinomio característico tal que sea de con un segundo exponente. Es decir, en, en la parte de teoría anterior recalqué que si tengo un y', pasa a ser un r al cuadrado cuando hago el polinomio característico. Lo mismo pasa con el y', pasa a ser r unos iguales, pasa a ser r. Y si tengo un y normal, simplemente se vuelve un 1, que sería una constante. Entonces el coeficiente que tenga se queda solo, así como está. Entonces, si tengo esto como polinomio característico, lo que yo hago es resolverlo como una ecuación cuadrática común y corriente. Y me va a dar un r sub 1 y un r sub 2. Ahora, yo tengo que aprender eh, a saber qué hacer como paso siguiente, porque yo lo que voy a obtener es una ecuación del polinomio característico. Sin embargo, yo lo que quiero es la solución de la ecuación diferencial de la que viene ese polinomio característico. Es decir, no he obtenido lo que necesito. Ahora, según lo que yo obtenga, voy a poder plantear la ecuación de esa ecuación diferencial. Voy a poder plantear la solución, de esa ecuación diferencial. Entonces, si yo tengo
un R sub 1 y un R sub 2 que son diferentes entre ellos, lo que yo planteo como solución de la ecuación diferencial es esto, así como está. Si me da R sub 1 igual a 3 y R sub 2 igual a 7, por ejemplo, entonces la solución de la ecuación diferencial va a ser y sub 1 igual a Euler 3 a la x y y sub 2 igual a Euler 7 a la x. Este es el caso más sencillo, diría yo. Después, en el caso de que me den ceros complejos, es decir, eh, por ejemplo, 3i y menos 3i, la manera en que yo escribo la solución son estas de acá. Ahora, hay algo que voy a dejar claro de una vez, porque va a ser un comportamiento muy recurrente, y es que existe un teorema que dice que si yo tengo una ecuación cualquiera y una de sus soluciones es un número completo, por ejemplo 3i, su conjugado va a ser también un número complejo. Perdón, su conjugado va a ser también una solución. Entonces, si yo tengo 3i, es un hecho, es un hecho que menos 3i es una solución. Por eso es que aquí, donde me habla de r, me pone a más menos bi, porque si yo tengo a más b sub i, su conjugado va a ser a menos b de i. Entonces, esas van a ser los dos ceros, siempre. Si yo tengo uno que es complejo, ya el otro va a ser complejo. Entonces, esto sería lo que hay que hacer cuando me den de esta manera. Ahora, si me da que eh, ambos son iguales, ambos ceros, por ejemplo, que r sub 1 y 2 sean igual a 2, por ejemplo, que los dos sean 2, entonces lo que yo hago es escribir cada solución de esta manera, es decir, Euler a la 2x y el otro sería x Euler a la 2x, o sea, pongo esa x para, para diferenciarlos. Así que muy bien, tenemos ahora cómo solucionar una ecuación lineal homogénea de segundo orden. ¿Qué hago? Planteo primero PR, es decir, el polinomio característico. Y ahora, según el R sub 1 y el R sub 2, planteo Y1 y Y2. Lo único que tengo que hacer es ver o aprenderme esta tablita de acá, donde me dicen qué hacer con cada uno. Es muy sencillo aprendérsela con la práctica, simplemente se vuelve después mecánico. Uno identifica cómo son los ceros y cuál es la solución. Ahora vamos a hacer un ejemplo. 3t' menos 15t' es igual a 0. Así que, ¿qué hago primero? El polinomio característico. Muy sencillo. Y lo que hago es resolver esta ecuación cuadrática, como las que veíamos en el colegio. Factorizo, es decir, saco el 3r de factor común. Un segundo. Y ahora tengo que una solución es r igual a 0 y la otra solución es r igual a 5, como podemos ver aquí. Eso lo podemos ver a puro ojo, no es necesario hacer ningún cálculo. Así que en este caso me dieron distintos y puedo entonces decir que las soluciones se escriben de esta manera. Simplemente las planteo. T1 es igual a Euler a la 0 por x y T2 es igual a Euler a la 5x. Este tiene la particularidad de que se vuelve 1 y este simplemente es Euler a la 5x. Ahora, si recuerdan de la teoría, se mencionó que si yo tengo dos soluciones o n soluciones particulares, la solución general va a ser igual a la constante C1 por la, en este caso estamos dando T, así que usamos T, por la solución particular 1, más la constante 2 por la solución particular 2, y así sucesivamente hasta llegar a Cn, Tn. En este caso solo hay dos, así que pongo solución particular 1 por constante 1, más solución particular 2 por constante 2. Ahora,
Eh, la razón por la que vimos independencia lineal al inicio es porque si estas dos soluciones, o sea, T1 y T2, no fueran linealmente independientes, podrían simplemente hacerse cero aquí, dependiendo de las constantes. Entonces, eso es un comportamiento no deseado y por eso es que se calcula al inicio. Ahora tenemos esta ecuación. De primera vista no parece que sea homogénea, ya que a la derecha no tenemos un cero, pero al reacomodarla se puede llegar a... Aquí no la escribí, vamos a escribirla rápidamente. 9w' más 12w', bueno, omega, más 4 omega, igual a cero. Así que yo paso esto para acá, o sumo 4 omega a los dos lados, como quieran verlo, y se llega a esto. Ahora, paso número uno para solucionar, polinomio característico. Esta es un poco más compleja, no es tan de vista, a pesar de que se podría hacer eh, por inspección también. Entonces tenemos que las dos soluciones son iguales. Al resolverla, ahí pueden comprobar el discriminante y todo eso, pero al resolverla podemos ver que las dos soluciones son iguales. Son menos 2/3, pero son iguales, sin embargo son reales. Así que podemos utilizar el tercer criterio de la tablita, que es que si son iguales, lo que hacemos es simplemente usar este que es igual al del primer criterio, pero este se multiplica por una x. Y listo, esa sería ya mi solución. Mis soluciones particulares, aquí hay un error, este sería W2, estos son 2. Y la solución general, que es lo que me piden, es la combinación lineal de estas dos, que fue lo mismo que expliqué anteriormente. Listo, muy sencillo. Ok, aquí lo que me ponen a prueba es, además de este conocimiento que estamos practicando, es eh, la notación. Si yo la paso a la notación que conocemos normalmente, sería 3x' más 3x', que es igual a 5x' más 5x. Eso es todo. Ahora, al pasar a polinomio característico, obtenemos esto de aquí. Como podemos ver, perdón, voy a recalcar algo del inicio, es que nuevamente no doy un 0 aquí, pero si yo lo paso todo a la izquierda, si yo lo paso todo a la izquierda, eh, me queda que si va a ser igual a 0, ya que no hay ninguna función en términos de s, que es la variable independiente, así que no tengo un f de s, en este caso no hay nada que sea a la derecha f de s. Así que yo vengo y resuelvo esto, se puede meter a la calculadora, o lo otro que se puede hacer, si observan aquí hay un patrón. Entonces si yo vengo y saco aquí a la izquierda un r al cuadrado de factor común, me queda 3r menos 5 más 3r menos 5. Entonces si saco 3r menos 5 a factor común, me quedaría r al cuadrado más 1. Y todo esto igual a 0. Así que la solución aquí sería 5/3 positiva. Y la solución aquí sería sacarle la raíz cuadrada a menos 1. R es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1. Esa sería. Y por definición esto es i. Entonces R sería igual a más menos i. Nuevamente aquí se puede comprobar lo que mencioné anteriormente, que los números complejos siempre su conjugado también va a ser una solución de la ecuación. Por eso da más menos i. Ahora, tenemos dos casos. Uno en el que este es parte de los complejos y son iguales. Y este en el que sería el primer caso, en el que no hay problema, porque no hay otra que sea igual y no es complejo. Así que lo que hago es tomar uno y uno. Es decir, para R1 y R2
entonces lo planteo como este de aquí. Y para R3 simplemente tomo una, digamos esta de aquí. Soluciones complejas. Lo que hice fue plantearlo como A más menos BI para identificarlo y poner el Y1 y el Y2 de manera directa. Que sería aquí A es 0 y B es 1. Entonces estas serían las dos primeras soluciones particulares. Ahora la otra solución sería simplemente ponerlo con el exponente, ya que no hay otra. Y la solución general es la combinación lineal de las soluciones particulares. Así que lo que hago es escribir las soluciones particulares y ponerles una constante al frente. No importa si es C1, C2, C3, no importa el orden, ya que todas son constantes, es irrelevante. Y listo, esta sí es mi solución general. Ahora, hasta aquí llega este tema. Eh, es sencillo, pero es importante, ya que con los siguientes métodos se le va a acumular a este la resolución. Es decir, para resolver las siguientes ecuaciones hay que realizar primero este método y luego los demás. Así que es muy importante dominarlo y realizar toda la práctica que pueda. Ahora vamos a utilizar coeficientes indeterminados. ¿Para qué quiero yo usar coeficientes indeterminados? Esto lo quiero usar porque f de x ahora ya no va a ser cero. Es decir, una ecuación ya no es homogénea. Entonces, si yo tengo una ecuación en la que f de x no es cero, cuando yo llego y agarro la misma ecuación, pero quito f de x y lo pongo cero, yo digo que esa es la ecuación complementaria y que la solución de esa ecuación es la solución complementaria de la ecuación original. Entonces, este teorema me dice que si yo tengo una ecuación lineal de orden superior en la que tengo todo en términos de y y es igual a f de x, voy a tener que la solución general va a ser igual a la solución complementaria general más la solución particular. Entonces aquí ya va calzando lo que les he estado diciendo todo este rato. Y es que cuando yo tengo esta ecuación de aquí, el inicio, lo que yo hago primero es llegar, igualarla a cero, es decir, quito f de x y pongo un cero. La soluciono con el método que vimos anteriormente y eso me va a dar yc. Así que tengo la mitad del ejercicio. Y ahora con este método vamos a ver cómo sacar yp, que sería lo que me falta para tener la solución completa. Ahora, primero, esto solo me sirve si la ecuación es lineal, que eso no hay problema porque es el tipo de ecuación que estamos viendo ahorita. Los coeficientes son constantes. Los coeficientes, o sea, si yo tengo un y' más y' igual a la unidad de x, aquí lo único que puedo tener son números constantes, no puedo tener funciones. O sea, si yo tengo aquí un Euler a la x, ya este método no me va a funcionar porque esto no es de coeficientes constantes. Esto es muy sencillo de entender. Ahora, esto me funciona solo si a la derecha, es decir, el f de x, está compuesto por polinomios, exponenciales, senos o cosenos o combinaciones. O sea, eh, un a a la x a la 3 más b coseno de x. Es decir, una combinación lineal de esas funciones, pero que siempre esté compuesta por esas funciones. Entonces, como les indiqué, todo esto se hace para encontrar la solución particular. Ahora, para encontrarla lo que se hace es proponer una combinación lineal de las funciones que forman f de x y de las componentes de sus derivadas. Y luego se determina los coeficientes en la combinación lineal. Entonces,
Si yo por ejemplo tengo un f de x igual a 15 coseno de x, yo vengo y digo, ok, aquí tengo un coseno de x, que es la función que me importa. Y entonces yo tengo que derivar aquí. Y digo, ok, aquí tengo un menos 15 seno de x. Y le pongo atención y veo que la única función de mi interés sería seno de x. Y si yo vuelvo a derivar, me voy a dar cuenta de que aquí lo que tengo es un menos 15 coseno de x. Pero este coseno de x yo ya lo tenía. Y como coseno es derivado de seno y seno derivado es coseno, ya me di cuenta que hasta ahí voy a llegar. Así que cuando tengo seno y coseno, ahí me doy cuenta. Ahora, por ejemplo, si yo tengo aquí, ahí anteriormente me equivoqué porque digamos la manera correcta de hacerlo es escribir es coseno de x y cuando tengo el seno, entonces vuelvo a escribir coseno de x y le sumo el seno de x porque al final voy a tener que usar todos, porque aquí como dice es una combinación lineal de las funciones y de los componentes de sus derivadas, así que hay que usar los dos. Ahora, aquí tal vez se pueda ir atando cabos de por qué solo permiten utilizar estos métodos, digo, eh, esas funciones a la derecha. Porque, digamos, por ejemplo, ahora probemos con los polinomios que nos dicen. Entonces, si yo tengo un x a la 3, 5x a la 3, entonces yo digo, ok, tengo un x a la 3. Y derivo y me queda 15x a la 2. Entonces yo digo, ok, tengo un x a la 3 y tengo un x a la 2 que acabo de sacar. Y vuelvo a derivar y me queda 30x. Entonces digo, ok, tengo un x a la 3, un x a la 2 y un x. Y vuelvo a derivar y me va a quedar una constante, nada más. Entonces, como ven, tengo una combinación lineal, esto es una constante, una combinación lineal de polinomio, de un polinomio, eh, donde el grado mayor es el que manda, digamos. Si tengo un 5x a la 3, entonces voy a poner x a 3, a la 2, a la 1 y con constante nada más. Y así con todo. Igual con la exponencial es todavía más sencilla porque exponencial se refiere a Euler a la x, entonces aquí tengo Euler a la x y ya saben que al derivar me va a dar lo mismo. Así que nada más voy a tener ese. Eso es un adelanto, ya más adelante lo vamos a ver más claro. Ok. El punto es que yo hago una propuesta de la solución particular con esto que acabamos de ver. Entonces, digamos, yo veo aquí que tengo 3 Euler a la Q, seno de Q más 2 a la Q. Entonces yo vengo, como pueden ver tenemos aquí exponencial, seno y polinomial. Entonces yo vengo y digo aquí, tengo un Euler a la Q, seno de Q y tengo un Q. Y entonces para saber si ya estoy para hacer la propuesta o tengo que derivar, perdón, para saber si ya estoy, tengo que derivar, es el punto. Entonces derivo y al hacer esa derivada veo que me quedó ahora 3 Euler a la Q y un coseno. Y ahora una constante. Entonces tengo este que ya lo tenía, este que ya lo tenía, uno nuevo que es Euler a la Q coseno de Q y la constante. Ahora si vuelvo a derivar, aquí no lo hice porque ya no hay que hacerlo, pero vamos a hacerlo un segundo para que vean. Si vuelvo a derivar, bueno, esta, como ya sabemos, es una regla del producto, entonces me queda 3 Euler a la Q seno de Q más 3 Euler a la Q coseno de Q. Aquí otra vez regla del producto, entonces me queda 3 Euler a la Q coseno de Q menos 3 Euler a la Q seno de Q más 0. Entonces, como pueden ver, tengo un Euler a la Q seno de Q que se repite aquí y tengo un Euler a la Q coseno de Q que se repite aquí. Y ya los tenía aquí arriba. Así que eh, con la práctica se van a dar cuenta que ya van saliendo eh, esas conclusiones de cuándo parar o cuándo seguir derivando.
Entonces ahora lo que hago es agarrar todos estos términos que saqué de la f de q y de su derivada o derivadas, dependiendo de eso, y hacer una combinación lineal. Que una combinación lineal es agarrarlos y multiplicarlos por una constante. Por eso es que aquí, cuando tengo por ejemplo 3 Euler a la q seno de q, yo dejo el 3 botado, porque al final lo voy a multiplicar por una constante, así que es innecesario llevarla. Ahora, si yo hago una combinación lineal, esto es lo que obtengo. Ven, tengo el Euler a la q seno, el coseno, el q y la constante. Las 4. Y esta es mi propuesta. Así que yo lo que hago con este método es hacer una propuesta. En este caso me dice que lo deje hasta ahí, así que ahí queda. Eh, Vamos a solucionar este. Tenemos f de q. En este caso es f de x, perdón. Aquí hay que pasar este a este lado para que quede ya en la forma que vamos a trabajar. Eso me lo brinqué porque es muy obvio, pero por aquello. Entonces el f de x es este de aquí. Si yo vengo y lo analizo, veo que tengo x a la 3 y veo que tengo x a la 2. Entonces lo agarro y lo pongo aquí a la derechita. Ahora, si yo derivo, me queda un x a la 2 y un x. Entonces vengo y digo x a la 3, x a la 2 que ya tenía, y ahora hay uno nuevo, el x. Derivo de nuevo y veo que me queda una constante. Y ya, hasta ahí llego. Porque cuando yo hago la tercera derivada, me va a quedar 12. Y ese 12 es lo mismo que tener una constante, porque como al final voy a hacer una combinación lineal, yo tengo que multiplicar todo por constantes que no conozco. Así que me van a dar lo mismo, una constante que no conozco. Hago la propuesta. Ahora, esa propuesta hay una manera de encontrar esas constantes. Esa manera es derivar esto, derivar esta solución YP hasta que yo pueda evaluarla aquí arriba. Entonces, en este caso, como tengo un f prima, 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 tengo que agarrar el y prima, digo el yp, perdón, el yp, y derivarlo 3 veces, que sería hacer esto de aquí. Como pueden ver es fácil porque es polinomial. La verdad es que todas estas derivadas van a ser muy fáciles porque son o polinomiales o exponenciales o senos y cosenos. Entonces, como pueden ver, tengo yp, yp prima, yp primo prima y yp primo primo primo. Y lo que hago es evaluar. Entonces, este de acá lo meto acá, este de acá lo meto acá, y así sucesivamente. Ahora, esto lleva un trabajo significativo de álgebra en el que yo vengo y despejo, perdón, distribuyo, agrupo y monto un sistema de ecuaciones. ¿Cómo monto un sistema de ecuaciones? Como ya hemos visto en una clase anterior, este tipo de ecuación se resuelve de una manera muy particular, que es, si yo de este lado tengo una constante, que sería por ejemplo estos 4 términos de aquí, la única manera de que esto se cumpla, porque lo que quiero saber es estos valores de c, es, aquí digamos yo tengo 0 por x más 0 constante, es sin x. Entonces yo tomo todo esto y lo igualo a 0. Tomo todo esto que está acompañando una x y lo igualo a 0 también porque la x del otro lado es 0. Ahora, tomo todo esto que es acompañando la x al cuadrado y lo igualo a 3. Y tomo esto que es lo de x a 3 y lo igualo a 2. Así que como pueden ver, de aquí, de esta de aquí, saco C1. De esta de aquí saco C2 porque ya tengo C1. De esta de aquí saco C3 porque ya tengo C1 y C2. Y esta de aquí saco C4. Así que simplemente es saber plantear las ecuaciones, que son estas que están aquí. Es exactamente esto mismo que yo escribí. Ok, aquí esto es un sistema de ecuaciones, aquí están las soluciones. Y ahora que ya saqué las soluciones, entonces ya tengo la solución particular. ¿Por qué? Porque la solución particular no puede quedar con constantes. Entonces cuando yo la planteé e hice la tal propuesta, vine y calculé las constantes. Entonces ahora tengo la solución particular
de la ecuación. Para yo, una nota aclaratoria, para yo tener la solución completa de esta ecuación, para yo tenerla completa, por el teorema que vimos hace un rato, necesito tener algo de la siguiente forma. Y es igual a la y, eh, bueno, vamos a escribirlo así también. Entonces, la solución general va a ser igual a la solución obtenida del polinomio característico igualado a cero más esta que acabamos de obtener. Así que la solución particular es primero utilizar lo que aprendimos sobre soluciones homogéneas y ahora utilizar lo que aprendimos sobre soluciones particulares. Es, como pueden ver, tamaño de trabajo, o sea, si lleva su tiempo, pero no hay realmente dónde perderse, todo es muy mecánico, inclusive la parte de la propuesta de la solución particular es bastante mecánico, ya que simplemente es derivar. Ok, ahora vamos a hacer otro ejemplo, ya sería el último de por hoy. Entonces, tenemos la notación con con la D, y lo primero que se hace es tomar el fx en este caso, porque no vamos a hacer la solución homogénea. Y primero la tomamos como es y vemos que tenemos seno 3x y coseno 3x. Y derivamos. Entonces la derivada de esto me da coseno de 3x y la derivada de esto me da seno de 3x. Así que yo ya puedo observar que si sigo derivando me va a seguir dando seno y coseno de 3x los dos. Así que hasta ahí llego. Y hago la propuesta. Esa propuesta es una combinación lineal de estos términos que obtuve. Ahora, como veo que en la ecuación original está derivado hasta la tercera vez, entonces para yo poder evaluar mi propuesta, tengo que derivarlo hasta la tercera vez, que sería esto que está acá. Es muy sencillo derivar, ya que son senos y cosenos, pero pueden tomar el tiempo para hacer el análisis de por qué dan esos resultados. Cualquier duda, con mucho gusto. Ahora, evalúo. Evalúo en la ecuación original. Me da algo significativo, pero simplemente lo que hago es agrupar. Distribuyo y agrupo. Entonces, nuevamente, al agrupar, me queda este 27C1 se me suma con esto y me da 39. Y este menos 27C2 se me suma con el menos 2 y me da menos 39. Y entonces me queda esta ecuación. Esto porque, digamos, lo que hice fue agrupar, digamos, todos los que tienen senos. Lo hice, los agrupé, que son estos cuatro. Y entonces llego a esta ecuación. Y ahora agrupé todos los que tienen cosenos, que sería este y este. Y los igualé a este. En el anterior los igualé a este. Y entonces ven, ya me quedan dos ecuaciones para dos incógnitas. Que simplemente soluciono. Me queda que una es 1 en 36 y la otra es menos 1 entre 78. Y la solución particular es la que yo calculé en la diapositiva anterior, o sea, esta propuesta que yo hice, pero ahora le cambio las constantes que ya acabo de averiguar. Y finalmente tengo la solución particular. Nuevamente, quiero hacer énfasis, la solución general sería la solución complementaria o de la ecuación homogénea. Se puede usar las dos, y, c o y, siempre y cuando esté claro qué significa, más la solución particular. Ahora recuerden, esta me va a quedar con constantes y esta no, no constantes. ¿Por qué? Porque aquí ya las tenemos sin constantes.
Por eso es que hay que hacer todos estos pasos finales de hacer el sistema de ecuaciones y eso, porque no pueden llevar constantes, porque es particular. Ahora, solo quiero condensar este método. Básicamente lo que hacemos es, 1, identificar f de x. 2, sacar cuáles son los componentes de f de x y sus derivadas. 3, hacer una propuesta de YP, que va a ser una combinación lineal de estos componentes. Entonces, ya lo hemos visto, pero si aquí me da seno de x y coseno de x, donde yo saco que esos son los componentes, entonces la propuesta va a ser c1 seno de x y c2 coseno de x. Ahora, el 4 es derivar YP con todo y las constantes hasta poder evaluar en la ecuación original. O sea, si la ecuación original tiene una derivada hasta la tercera derivada, entonces tengo que derivar 3 veces YP para poder evaluarlo. 5, montar el sistema de ecuaciones que, como pudimos ver, tiene su forma particular, no es como los sistemas de ecuaciones lineales que hemos visto siempre, en el que me queda cuatro ecuaciones de una vez con los coeficientes ya constantes, sino que aquí lo que hay que hacer es agruparlo por los términos, es decir, en este caso seno, o si tuviera un x3, se agrupan y se sacan las ecuaciones de ahí. Y ya al resolver, sustituyo las constantes que había planteado en YP. Ahora, todo depende del ejercicio, porque en este caso solo me están pidiendo la solución particular, pero si me pidieran la solución general, también tendría que encontrar el Y complementario o el YH, como queramos decirle, que va a ser utilizando el método que vimos en las diapositivas anteriores, que era el de usar el polinomio característico. Polinomio característico. Y entonces al final llegaríamos a esto. Bueno, muchísimas gracias por su atención. En caso de cualquier duda o cualquier comentario, todo es bienvenido y con mucho gusto le podría resolver cualquier inquietud. Gracias.